Muy buenas tardes, amados hermanos, que el Señor les bendiga. Es un gozo y un deleite estar en la casa del Señor para bendecir su nombre, primeramente. Cada vez que usted y yo venimos a su presencia, a su casa, somos testimonio de su fidelidad, de su bondad, de su misericordia, porque quiere decir de que hasta aquí Él nos ha permitido llegar, hasta aquí Él nos ha permitido un momento más de vida, un momento más de salud. Su protección ha estado con nosotros hasta este momento, su cuidado, su paternidad ha sido sobre nuestras vidas hasta este momento. Así es que esa es parte de la bendición de congregarnos, de venir y buscar de su presencia. Amén. ¿Por qué no se pone de pie? Reciba un saludo de nuestros pastores que hoy están cumpliendo una labor en la iglesia de Lourdes. Sabemos que el llamado y el propósito de Dios para ellos pues es bendecir en esta ocasión a nuestros hermanos, a nuestra iglesia hermana, filial de Lourdes. Así es de que el Señor guarde, bendiga y prospere el camino de nuestros pastores y que los use como Él tiene planeado, según los propósitos para esa congregación. Amén. ¿Por qué no? Empezamos levantando nuestras manos al cielo en oración y nuestras palabras. Digámosle: Señor, gracias por el privilegio de bendecirte, por el privilegio, Señor, que nos das, que nos permites de venir a tu casa, de inquirir en tu templo, Señor, en busca de refugio, en busca, Señor, de un refrigerio, de un consuelo para nuestras almas, para nuestras vidas. Señor, que este lugar se transforme hoy, Señor, en una torre fuerte, en un baluarte, Señor, donde podamos descansar de las acechanzas del enemigo, donde podamos descansar del estrés, de la duda, del temor, de la indiferencia, del conformismo, del desánimo de allá afuera en el mundo. Que en este lugar, Señor, sea una tierra de Gosén en esta hora, donde nosotros podamos encontrar pastos verdes, lugares, Señor, de delicados pastos, donde tú, Señor, puedas pastorear nuestras vidas. Te bendecimos la vida de nuestros pastores, donde ellos están. Dirige sus pasos, dirige sus palabras, que todo, Señor, lo que ellos vayan a hacer, Señor, en iglesia, pueblo de Dios, que sea ordenado, Señor, por tu palabra y por tu Espíritu Santo. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Génesis, en el capítulo 37. Libro de Génesis, capítulo 37, y vamos a buscar el versículo 18. Amén. Y dice su palabra: cuando ellos lo vieron de lejos y antes que se les acercara, tramaron contra él para matarlo, contra José. Y se dijeron unos a otros: he aquí, ahí viene el soñador. Ahora pues, venid, matémoslo y arrojémoslo a uno de los pozos, y diremos: una fiera lo devoró. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Repitamos esa última parte. Entonces veremos en qué quedan sus sueños. Amén. Pueden sentarse. Y si usted es de los que les pone tema a las enseñanzas, pues yo sentí el Señor ponerle como tema a esto: los hermanos de José. Y quisiera que juntos repasáramos una vez más la historia de José, la historia de Jacob, y que viéramos bajo otra perspectiva los hermanos de José y podamos identificar ciertos aspectos en nuestras vidas que el Señor quiere que veamos.
Vamos a empezar. Los sueños son un sello que ha definido la vida de José a lo largo de la historia. Cuando usted y yo hablamos acerca de José, siempre va a venir a nuestra mente el episodio de aquel muchacho soñador, ¿verdad? De aquel muchacho que Dios puso en él sueños. Y más adelante no solo puso sueños, sino que le dio el don, le dio el privilegio de poder interpretar sueños. Entonces, cuando hablamos de José, hablamos de eso. Hablamos de una persona soñadora, de un jovencito que a temprana edad el Señor implantó en él sueños, implantó propósitos e implantó un llamado. Y en base a eso vamos a ir desarrollando, vamos a ir viendo con lupa la historia de José. Siempre que pensamos en un soñador, nuestra mente nos dirige al relato de aquel jovencito, hijo de la mujer por la cual Jacob había dado todo por el todo, aún a costa de las intrigas y de fraudes sufridos por mano de su suegro Labán. Desde antes de nacer, José ya llevaba las de ganar. ¿Por qué? Porque era el hijo de la mujer que su padre amaba. Porque era el hijo de la mujer por el cual su padre entregó todo, entregó toda su vida. Incluso humilló su vida a los engaños de su suegro Labán. Entonces, desde ahí, desde antes de nacer, José ya llevaba un indicador en su vida, que él iba a nacer con un propósito y que iba a nacer con una distinción. La primera distinción de José era ser el hijo amado. Era ser el hijo amado. Usted y yo, desde el momento que nacimos de nuevo, desde el momento que el Señor Jesucristo se revela en nuestras vidas, nosotros entramos a esa bendición de ser hijos amados, y como hijos amados, Él está dispuesto, o estuvo dispuesto a darlo todo. Si dio a su hijo, dice su palabra, ¿cómo nos va a dar juntamente con Él todas las cosas? Entonces, como el indicador de José, desde antes de nacer, ya era el hijo amado. Usted y yo ya teníamos el ser llamados, el ser predestinados para ser hijos de Dios. Y no solo hijos de Dios, sino amados de Dios. Amén. Y dice, Rebeca era la predestinada para que su simiente preservara la casa de Jacob, la cual se convertiría en el pueblo de Israel. Este niño del que estamos hablando, José, tenía entonces un propósito, ¿sí? No solo estaba él destinado a ser el hijo amado por su padre, sino también tenía un propósito espiritual, que era preservar la vida de sus hermanos. Claro, nosotros, como ya tenemos todo el panorama, sabemos de que eso va a ser así, que ese era el propósito de José, ¿sí? Preservarlos del hambre que iba a venir en años después. Pero él no lo sabe. Usted y yo muchas veces no sabemos cuál es el propósito de Dios por el cual nosotros estamos en esta tierra, en este mundo. Pero eso no significa que Dios no tenga un propósito para cada uno de nosotros. Si somos sus hijos y somos amados de Él, somos hijos amados, le aseguro que Él tiene un plan y un propósito diseñado para cada uno de nosotros. Que las circunstancias, que lo que nos ha tocado vivir, que lo que nos ha tocado en este peregrinaje en la tierra, ha desfigurado o ha tratado de trastocar ese propósito, pues eso es un tema aparte. Pero el plan de Dios siempre ha sido bendecirnos. El diseño de Dios siempre ha sido bendecirnos, y ese ha sido siempre su propósito. Veamos el capítulo 37, desde el versículo 1. Bueno, dice: y Jacob habitó en la tierra donde había peregrinado su padre,
o sea, Isaac, en la tierra de Canaán. Y sigue diciendo la Biblia: esta es la historia de las generaciones de Jacob. Y empieza con ¿quién? José. Cuando tenía 17 años, apacentaba el rebaño con sus hermanos. El joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, y José trajo a su padre malos informes sobre ellos. Aquí vemos que a la edad temprana, de 17 años, el padre ya había delegado sobre él una responsabilidad. Y eso es lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros, irnos entregando poco a poco, a que administremos la bendición que Él tiene para nosotros. ¿Sí? Él no nos puede entregar todo el legajo de bendiciones. ¿Por qué? Porque nos haríamos, ¿qué? Loquitos, ¿verdad? De un lado para otro, no tendríamos qué hacer, no sabríamos qué hacer. Pues en este caso estaba José, paso a paso. El padre viene, le entrega una responsabilidad. Dice el versículo 3: y amaba Israel, o sea Jacob, y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque era para él el hijo de su vejez, y le hizo una túnica de muchos colores. Y aquí empieza ya a despuntar la vida del joven José, el propósito de Dios y el llamado de Dios para su vida. El padre, como consecuencia lógica del amor con el que había amado a Rebeca, pues entonces lo estaba distinguiendo con una túnica de muchos colores. Eso nos habla de cobertura, nos habla de protección, nos habla de cuidado, y también nos habla de un distintivo, ¿sí? De un distintivo. Cuando usted y yo nos metemos a esa sombría, a esa casa de la paternidad de Dios, sobre nosotros cae un distintivo de hijos de Dios, Y por eso estamos en la mira de todos, de los que son nuestros amigos y de los que no son tanto nuestros amigos. Pero es por eso, porque la bendición de Dios se ve, se manifiesta en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Y dice: el amor de Jacob para Rebeca era más que suficiente motivo para que José fuera el hijo amado, el consentido, el que sin ser el mayor llevaba una primogenitura. Asimismo nosotros, que siendo los hijos de Jesús, nos hizo primeros, nos hizo cabeza y no cola. Dice su palabra que nos hizo lo vil y menospreciado, escogió Él para avergonzar a los sabios. Amén. Eso está en 1 Corintios 1:28, si usted lo quiere leer en su casa. ¿Qué significa eso? Que lo mismo sucedió con nosotros, mi amado hermano. Siendo nosotros los últimos, Él vino y nos ha hecho primeros. Siendo nosotros quizás los que estábamos relegados por el mundo, Él vino e hizo de nosotros, como hijos amados, nos puso en primer lugar. Y no para orgullo ni vanagloria del hombre, sino para alabanza de su gloria. Entonces, el Señor quiere que recordemos eso, que somos especiales, que somos amados en Él, que Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos. ¿Sí? Él es un padre responsable y no ha tenido hijos desperdigados. No, Él sabe, como dice el canto: Él me conoce, Él sabe mi pensar, Él ve mis lágrimas y escucha mi clamar. Él sabe quiénes somos, hermano. Sigamos leyendo en el versículo 4, siempre en el capítulo 37. Y vieron sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos ellos,
Por eso lo odiaban y no podían hablarle amistosamente. Y aquí escribió, aquí empieza el detonante de la historia de José y de la enseñanza de hoy. Hasta ahí todo iba bien. El odio y la envidia de los hermanos de José estaban todavía agazapados, ¿verdad? Estaban así como escondidos. Sí le tenían así, ¿verdad? Como cierto asco, ¿verdad? Lo veían con desdén, lo veían así con desprecio. Pero hasta ahí todo estaba normal. Todo estaba normal. ¿Cuál fue el detonante de que el odio de los hermanos de José explotara? Que él empezara a tener sueños. Ese fue el detonante. A ellos no les importaba que su papá lo amara más. A ellos no les importó de que Jacob le pusiera una túnica especial, aunque sí los incomodó. Pero el colmo para ellos era de que no solo su papá terreno tenía preferencia, ahora también el Dios al que su padre sirve empieza a tener preferencia con él y empieza a darle visiones y empieza a darle sueños. Era evidente quién era el que tenía el favor del padre. Hasta su vestimenta lo delataba, pero el colmo fue que se pusiera a tener sueños. Y quizás se preguntaron, ¿quién es José para soñar grandezas? ¿Qué se creía ese muchachito presumido? ¿Acaso no había nacido para ser pastor de ovejas? ¿No le parecen conocidas estas preguntas? Cuando el Señor hablaba a mi corazón esto, yo meditaba y me veía en la vida de José. ¿A cuántos no nos han dicho o no nos dijeron o no nos siguen diciendo aún? ¿Y usted por qué espera tanto? ¿Y usted por qué anhela tanto? ¿Y usted por qué le pide tanto a Dios? ¿O por qué espera tanto de Dios? Pero es que no hay otra alternativa. Si somos hijos de Dios, tenemos que esperar algo de Él. Como hablábamos la vez pasada, yo espero, o mejor dicho, mis hijos siempre esperan algo de mí. Aunque sea un abrazo, una palabra, siempre van a querer algo de mí. O que les compré un dulce o un sorbete, siempre. Porque esa es una característica de que somos hijos. Pero estos hermanos, ¿por qué se enojaban con José? ¿Por qué? ¿Qué se creía él? Mire el versículo 8 del capítulo 37 siempre. Y sus hermanos le dijeron, ¿acaso reinará sobre nosotros? ¿O acaso te enseñoreará sobre nosotros? Y lo odiaron aún más por causa de sus sueños y de sus palabras. José ingenuamente se confía. Para él sus hermanos son incapaces de tramar algún mal en su contra, porque compartían el mismo padre, el mismo alimento, compartían el mismo techo, compartían la misma casa. Nosotros, tal como José, tenemos cerca de nosotros unos íntimos que desde que nacimos nos los presentaron como nuestros hermanos, como nuestra familia. Algunos se metieron tan profundo en nuestra alma que al momento de recibir la revelación de Cristo, y junto con la revelación de Cristo, los sueños, el propósito y el llamado, de lo que hemos estado hablando, fueron los que se opusieron y aún se oponen a truncar el deseo del Padre sobre nuestras vidas. Y aquí es donde vamos a entrar realmente en materia. Los enemigos del propósito de José estaban ahí adentro, en su propia casa, en su propia familia. Los enemigos suyos y míos están aquí adentro. Usted y yo somos José.
Y necesitamos que el Señor nos revele qué es lo que nos está impidiendo de alcanzar primero el amor de Dios, de sentirnos amados. Mire, qué feo es querer a alguien, amar a alguien y que ese otro alguien no lo quiera a usted o no lo ame. Y no estoy hablando de un amor erótico, de un amor romántico. No, que usted sea buena persona, pues que usted sea amable con alguien y que ese otro alguien no sea amable con usted. Se siente feo, se siente horrible, pero Dios no nos ha llamado a eso. El Señor no nos ha llamado a eso. Ese no es el propósito de Dios para nosotros. Eso no es parte de los sueños de Dios para nosotros, y eso no es el llamado de Dios para nosotros, que andemos recogiendo sobras de amor. Si tenemos a la fuente que da todo el amor, hermano, que da fuente para todo el amor. Es como que usted fuera pastelera, fuera panadera y anduviera en la calle recogiendo migajas. Es bien ilógico, pero nosotros actuamos de esa manera. Entonces, yo por ahí hice una lista de esos hermanos que no eran ni hermanos de José, sino medio hermanos que querían impedir que los sueños de José se llevaran a cabo. Y no tan solo eran los sueños de José, era el propósito de Dios y el llamado de Dios para la vida de José. Y uno de esos medio hermanos que yo encontré era la envidia. La envidia fue parte de la historia de José y es algo bien marcado. Si hay algo que a usted y a mí nos hace bastante daño, es la envidia. No solo tener envidia, sino recibir la envidia. ¿Por qué? Porque eso nos hace sentir como menospreciados, nos hace sentir como relegados, ¿verdad? Como que no somos importantes. Ese es el trabajo de la envidia. La envidia para José quería hacerlo relegar. Por eso le decían: ¿y tú qué te crees? ¿Por qué te crees tanto? ¿Vas a ser el Señor sobre nosotros? ¿Te vas a enseñorear? ¿Acaso vas a hacer algo más que pastor de ovejas? Porque ese era el trabajo de ellos. Si vos no vas a pasar de ser pastor de ovejas. La envidia es uno de esos medio hermanos que batallan mucho para que los sueños de Dios no se cumplan sobre nosotros. La traición. ¿Qué es la traición para nosotros? Muchas veces, y estamos hablando de José, la traición para nosotros tiene que ver con promesas no cumplidas. Las promesas no cumplidas para un niño pequeño es una traición. ¿A cuántos nos traicionaron diciéndonos que nos iban a dar algo y nunca se dio? ¿A cuántos nos dijeron: cuando pases el grado te voy a dar un premio, y nunca se dio? ¿A cuántos nos dijeron: te voy a llevar de premio a tal lugar, y nunca se dio? A mí hubo un día que alguien me dijo: ya voy a regresar, y nunca regresó. Y no es para que llore. Pero son promesas no cumplidas. Y esas son las que más hacen daño. Por eso el ser padres, el ser madres, hermanos, es una bendición, pero es una responsabilidad. Mire, si usted se casó, ya se casó, y le tiene que hacer frente. No a su esposa, no a su esposo,
tiene que hacerle frente a usted mismo, porque usted mismo decidió amar a esa persona y decidió compartir toda su vida con ella. Entonces aquí es cuestión de decisión. Yo decidí. Entonces ahí ya estamos bien amarrados. Y cuando vienen los hijos, es aún más. Es aún más. Porque ahorita ustedes dos, lo que usted decida sin ella, los va a afectar a los dos. Y lo que usted, hermana, decida sin él, los va a afectar a los dos. Cuando tenga un bebé, lo que usted decida, lo va a afectar a la mamá y al bebé. Y lo que usted decida, lo va a afectar a él y al bebé. Entonces es aún más fuerte esa responsabilidad, ese compromiso. Ahora multiplícalo por 2 o multiplícalo por 3, como los hermanos florecitos, ¿verdad? Es una responsabilidad. Es una responsabilidad, mi amado hermano, porque el Señor nos ha compartido de su herencia, nos ha permitido disfrutarlos y verlos crecer, pero por sobre todo nos ha dado la responsabilidad de guiarlos en su camino. ¿Qué dijo de Abraham? Yo sé que Abraham le va a contar a sus hijos acerca de mis promesas. Yo sé que Abraham le va a contar a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y así fue. Y eso me llevó al tercer hermano de estos de José, que es el abandono. El abandono. ¿Qué consiguieron con meter a José en el pozo? Separarlo del padre. Separarlo del padre. Y para un hijo, una separación siempre va a ser un abandono. Para un hijo, él no va a entender de que me fui porque las cosas iban a estar mejor. Él no va a entender jamás de que papá o mamá se murió, en el peor de los casos. Él lo que entiende es un abandono. Es un abandono. Y eso afecta el propósito, el llamado y la visión de Dios. Y ahí vamos bajando. ¿Qué más? La orfandad. La orfandad es muy diferente al abandono. La orfandad que vivió José al no tener a su madre, eso era un arma para estos hermanos, para estos medio hermanos. Porque si usted leyó bien, eran los medio hermanos. Miren, el capítulo 37, versículo 2, dice: y el joven José estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Silpa. O sea, con los hijos de las criadas estaba él. Ni siquiera estaba con los hijos de Lea. Entonces ni siquiera eran los hermanos, pues. Ni siquiera eran los hermanos. Y eran los que estaban haciéndole la vida imposible a José. ¿Qué más? Al poner la orfandad sobre la vida de José, lo dejaron sin algo bien importante: sin enseñanza. Porque la que enseña es la madre y el que instruye es el papá, según la Biblia y según lo que nos han enseñado. Entonces la orfandad le quita la enseñanza. Le quita la enseñanza. Yo a mis hijos los puedo dirigir: haga esto, haga lo otro, haga aquí, haga allá. La que les va a enseñar cómo hacerlo es mi esposa, porque ella pasa con ellos todo el día. ¿Quién pasaba con José todo el día? ¿Quién pasaba con José? ¿Ves que esos medio hermanos como que también en nosotros han querido incursionar y tratar de entorpecernos? El menosprecio, que es quitarnos valor, desvalorizarnos,
desvalorizarnos. ¿A cuántos de nosotros en todas las cosas que nos emprendemos o en todos los sueños que teníamos o que tenemos, hay personas que nos dicen eso? ¿Y con qué recursos, ma? Que eso para el hombre es lo más, quizás es lo más fatal, lo que más lo trae a uno, lo desmorona, lo desmotiva. ¿Y con qué, vea? ¿Con qué dinero? ¿Con qué recursos? ¿Cómo está soñando grandezas? ¿Cómo está soñando en una mejor casa? ¿Cómo está soñando muchas veces en cambiar un par de zapatos? En cambiar un par de pantalones. Si no hay recursos. Y eso nos quita valor. Como hombres, nos quita valor, nos desvaloriza. Y no debemos de dejar que menosprecio entre, porque no tiene nada que ver con nosotros. Él no tiene nada que ver con nosotros. El engaño o la mentira, ¿verdad? El conformismo, como ya lo vimos. Tú naciste como nosotros para ser pastor de ovejas. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Si Dios es el que tiene la última palabra, si Dios es el que tiene la última respuesta. Pero el conformismo es uno de los hermanos más crueles en la vida de José. Fíjese que yo tuve la bendición de que no cortaron uno de mis sueños, que era ser músico. Y yo siempre desde pequeño, siempre me vi tocando, me vi cantando, me veía aquí, me veía allá. Claro, siempre habían personas, siempre llegaban los famosos primos a hacer burlas. ¿Y cómo vas a creer si aquí nadie toca? Pero ¿cómo vas a creer si vos ni tu papá tenés? Pero ¿cómo vas a creer vos si ni tu mamá está con vos? Pero sin embargo, el conformismo no penetró tanto como para matar ese sueño. El desamor o la falta de amor. Ese es otro de los hermanos de José, que es de los más fuertes. El desamor, el sentirnos con esa falta de amor. El resentimiento. El crecer sintiendo todo eso que nos hicieron, todas las cosas malas que pasamos, todo eso va a impedir de que nosotros alcancemos nuestros sueños, que alcancemos el propósito de Dios, que alcancemos la visión de Dios. Lo encerraron en el desierto, sin agua. Y yo puse aquí, sin palabras, sin palabra, sin que nadie le inyectara fe, sin que nadie le inyectara una palabra de aliento, sin que nadie le dijera tú puedes, sin que nadie le dijera no hijo, vamos a salir adelante, sin que nadie le diera un empujón. Estos eran los verdaderos hermanos de José, los medio hermanos de José, que no querían que él alcanzara la visión, los propósitos y el llamado de Dios para su vida. Y nosotros tenemos que estar pendientes de eso, pendientes de que el resentimiento, de que la envidia, que el menosprecio, que la traición, que la orfandad lleguen y minen nuestras vidas. ¿Por qué? Porque eso nos va a poner vulnerables, eso nos va a hacer vulnerables. Así como José, que estuvo vulnerable en ese pozo,
hasta que su hermano tuvo piedad de él y dijo, no lo matemos, ¿verdad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? El Señor ya nos bendijo, ya nos hizo hijos amados, ya nos confirmó, ya nos alentó. Nosotros, usted y yo sabemos que somos hijos de Él, que somos parte de su herencia, que juntamente con Él tenemos todas las cosas. Pero aquí adentro, todavía hay batallas que luchar, todavía hay pensamientos que suben. Y yo lo hablaba con mi hijo un día de estos. Todavía el temor me gana en muchos lugares. Todavía lo tengo que echar de nuevo, lo tengo que sacudir. Porque la inseguridad aún se acerca a tocar la puerta. Pero ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Quedarnos encerrados? ¿Quedarnos ahí en el conformismo, en la conmiseración? ¿Quedarnos en una vida a medias? ¿O vamos a dar el siguiente paso? Un paso en fe, creyendo que lo que Dios nos ha dicho se va a llevar a cabo, creyendo que lo que Él ha hablado a nuestras vidas se va a hacer, creyendo que lo que Él ha dicho se va a cumplir sobre nosotros. Y ese es el reto y la enseñanza de hoy, poder distinguir verdaderamente a estos hermanitos que, como puse ahí, fueron implantados en nosotros, fueron implantados en nuestras vidas. Amén. Cierre sus ojos. Señor, gracias por tu palabra, gracias por alertarnos. Señor, que esta porción en la que hemos meditado pueda abrir nuestros ojos espirituales, que pueda, Señor, abrir un panorama, Señor, en el que nosotros podamos distinguir tu propósito, tu llamado, tu bendición, Señor, la bendición de tenerte como Padre, que podamos, Señor, salir de cualquier circunstancia que quiera venir y hacernos retroceder y no nos permita avanzar, Señor, hacia tu voluntad, hacia tu llamado, hacia lo que tú tienes para nosotros. Padre, rendimos a tus pies cada área, Señor, cada lugar de nuestro corazón, aún el más recóndito, Señor, lo ponemos, lo exhibimos a tu luz, para que tú, Señor, puedas examinar, para que tú puedas, Señor, tener misericordia de nosotros y levantarnos, y que podamos, Señor, caminar en fe, caminar en esas obras que tú de antemano has preparado para nosotros. Gracias, Padre, por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Señor, porque aún con los embates del enemigo, aún, Señor, que el enemigo ha querido ensañarse sobre nosotros, tú has sido protección, tú has sido baluarte, tú has sido estandarte para nosotros. Gracias, Padre, te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, y bendecimos las manos, Padre, que van a dar, Señor, para tu casa. Señor, prospera los corazones alegres y dadivosos, Señor, que van a dar como muestra de tu amor y de tu fidelidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén.